A continuación, vamos con Carolina Pardo, quien se unió a Baker McKenzie en 1994 y es socia de la firma desde 2008. Actualmente es miembro del comité directivo global del Grupo de la Industria TMT de la firma y del Comité Directivo Global del Grupo de Cumplimiento e Investigaciones de la firma. Fue miembro del Comité Directivo Global de la firma para Antimonopolio y de Competencia Global desde 2016 hasta 2020 y actualmente es miembro del Comité Directivo Antimonopolio de Latinoamérica. Se graduó como abogada y especialista en Derecho de los Negocios Internacionales de la Universidad de los Andes en Bogotá. Obtuvo un máster en leyes con énfasis en Derecho Privado Internacional y Derecho de la Competencia de la London School of Economics and Political Science. Durante 25 años ha asesorado a importantes clientes nacionales e internacionales en asuntos relacionados con el cumplimiento de las normas de protección de datos de competencia y de la ley del consumidor. Ha representado a clientes en investigaciones y presentaciones relacionadas con asuntos de protección de datos y competencia en Colombia. Ha coordinado y elaborado con éxito propuestas de artículos para las autoridades nacionales en nombre de los principales grupos industriales de Colombia. En 2016, la Global Competition Review la seleccionó como una de las 100 mujeres más influyentes en materia de antimonopolio. Los dos últimos superintendentes de Industria y Comercio han seleccionado a Carolina como asesora no gubernamental del regulador antimonopolio de Colombia. Un fuerte aplauso para Carolina Pardo. Bienvenida. Pues siguiendo con los comentarios que hace Felipe, el tema de la intersección entre los temas de prevención de lavado y competencia se unen, digamos, a la intersección que deben tener en cuenta las empresas en todos sus temas de cumplimiento. Y hoy en día vemos que se exigen oficiales de cumplimiento para temas de protección de datos, de prevención de lavado de activos, de programas de transparencia ética empresarial, y vemos que de alguna manera los temas antimonopolio también ya han surgido, digamos, pues normas que si bien no implican la obligación de tener oficiales de cumplimiento para todas las empresas, sí existe un beneficio importante. Baker McKenzie, la firma en la que trabajo, ha venido realizando unas encuestas con empresas en Estados Unidos, Canadá, Brasil, España, Alemania, China, el Reino Unido, en temas de qué es lo que los trasnocha cuando hablan de estos temas. Y en el 2019, prepandemia, les voy a dar algunas estadísticas, más del 60% de las compañías no estaban haciendo sus labores de auditoría enfocadas en temas de transparencia y ética o en temas de prevención de lavado de activos antes de las adquisiciones. Casi el 50% descubrieron problemas importantes después del cierre de la transacción, con lo cual los temas de auditoría durante el tiempo pretransaccional es muy importante. Con la pandemia esto se intensificó, pero ya en el 2019 el 70% de los oficiales de cumplimiento sentían que no tenían el ancho de banda suficiente para realizar todas las labores y todas las gestiones que se les estaban encomendando al interior de la empresa. El 63% reconocieron que el líder de la empresa imprime la verdadera cultura de cumplimiento más allá de las políticas y los documentos escritos que se tengan dentro de la compañía. El 64% cree que la función de cumplimiento es responsabilidad del oficial. Esto es lo que los oficiales de cumplimiento están reportando, que dentro de las empresas hay una percepción de que la labor de cumplimiento únicamente radica en el oficial de cumplimiento, lo cual hemos visto que es completamente contrario a la realidad, en donde la cultura de cumplimiento no trasciende a todas las áreas de la organización. La labor de cumplimiento por parte del oficial se vuelve muy compleja. Y digamos de cara hacia el exterior, el 40% le tiene miedo a hablar de sus temas de cumplimiento por el temor a que se descubra y las consecuencias que esto puede implicar. El 52% son conscientes de que sus contrapartes, es decir, sus proveedores
y sus clientes les pueden generar riesgos de prevención de lavado o de transparencia y ética, pero no obstante, por los pocos recursos que tienen en este momento, y esto se acrecentó con la pandemia, el 51% sigue confiando que sus contrapartes hagan un manejo adecuado del tema de prevención de lavado y anticorrupción. Hoy en día, el 52% tienen temas que saben que no han reportado, pero que confían poder manejar internamente, pero el 57% ya saben que están sobrecargados por temas de cumplimiento y posiblemente no lo van a lograr, y por ende el 57% espera que los reportes de cumplimiento y las investigaciones se incrementen. Entonces, con este preámbulo, pues les pongo también unas citas de unos profesores de la Universidad de Pensilvania que hablaban sobre volver los programas de cumplimiento en una ventaja competitiva y decían que lo único más costoso que implementar una cultura de cumplimiento es no tenerla. ¿Por qué? Porque Felipe nos contaba sobre los rezagos que tenemos en el tema de la ejecución en Colombia. Y eso no es solo en Colombia. Si vemos el reporte de la OCDE sobre la exportación de corrupción que salió recientemente, Colombia sigue muy rezagado, pero solamente hay unos poquitos países que sí lo están cumpliendo. Entonces, este es un tema que está en la cabeza de todos los reguladores, pero al interior de las empresas, lo que vemos es que el costo de no tener una cultura de cumplimiento supera en algunos casos el doble del precio de implementar las políticas de cumplimiento. Es decir, y esto no solamente va en línea con las multas que se pueden sufrir, sino con las pérdidas patrimoniales por temas de fraude, por temas al interior de la empresa, no necesariamente temas de corrupción hacia el exterior, perdón, sino al interior de la empresa, los costos de las investigaciones. En México veíamos que en el caso de Walmart, que era un tema de corrupción y de competencia, los costos de la investigación llegaron a superar el tema de las multas probables que podría haber puesto el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que era quien estaba investigando el tema, por los costos que generó la investigación misma, que llegaron casi al $1 billón. Entonces, los costos de la investigación misma son bastante importantes y generan un rezago patrimonial al interior de la empresa. Y adicionalmente, pues obviamente están los daños reputacionales. Cada vez más las empresas están cerrando la banda a quienes tienen problemas de corrupción o problemas de prevención de lavado de activos. Vemos pues que el riesgo de contagio en el área de lavado de activos es un riesgo importante y que salir de las listas de OFAC o las listas de restrictivas es muy complejo. Entonces, todo esto es como para decirles que el tema de cumplimiento desde el interior y desde el sector privado sí es una necesidad. Hay tecnologías que están ayudando a las empresas, sin embargo, los oficiales de cumplimiento reportan que no siempre los involucran en los procesos de contratación de estos recursos de inteligencia artificial con los cuales se pueden identificar conductas repetitivas, se pueden hacer algunos temas de rastreo, de acuerdo obviamente con los temas de protección de datos que tienen que ir muy en línea y a veces se nos olvidan haciendo las investigaciones internas, pero la tecnología llegó también no solo para permitirle a quienes están llevando a cabo los temas de lavado de activos o de corrupción, sino para ayudar a las empresas al interior de las mismas a llevar a cabo investigaciones de manera concreta, de forma adecuada con el uso de tecnología. Lo que pasa es que hay que involucrar a la función de cumplimiento al momento de hacer esas compras de tecnología y no solamente, y no aislar al oficial de cumplimiento del director, digamos, de tecnología de la empresa. Entonces, pues vemos que esto lo conocemos todos, ya lo hemos reiterado, y es que el lavado de activos, pues es la actividad de ocultar dineros obtenidos de manera ilegal, vinculándolos a la economía, dándoles la apariencia de legitimidad. Entonces, dentro de los verbos rectores, vemos que los delitos contra la administración pública están como delito fuente
del delito de lavado de activos. Y pues ahí vemos que es adquirir, resguardar, invertir, transportar, transformar, almacenar, conservar, custodiar o administrar estos recursos. La colusión en licitaciones es una de las conductas que está tipificada como delito contra la administración pública y habla de prácticas restrictivas contra la administración pública. Y ahí lo que estoy buscando es el enlace para que vayamos viendo normativamente cómo se relacionan estos dos temas. Entonces, la colusión es una conspiración para neutralizar la competencia, para lograr una selección artificial del oferente y obviamente alterar de manera ilegal el procedimiento contractual, que puede ser a través de licitación pública, subasta pública, selección abreviado concurso. Entonces, ahí hay un estudio de la OCDE del 2010 que dice que si bien las conductas de colusión y corrupción son distintas y se consideran como actividades distintas, o sea, van en tándem. Generalmente, cuando hay colusión, también hay corrupción dentro del proceso de selección. La norma define la colusión como una práctica restrictiva y dice que son aquellas conductas, acuerdos, no conductas, y en eso me corrijo, son acuerdos que tienen por objeto la colusión en licitaciones o concursos o que tienen como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas. En el área de competencia vemos en casi todo el panorama normativo que cuando estamos hablando de de las conductas, estas pueden tener por objeto, es decir, se sanciona la intención o el efecto. Y muchas veces, cuando hacemos investigaciones, Felipe fue un regulador muy activo, vemos que las empresas a quienes están investigando dicen, es que yo no tenía esa intención, es que yo no quería generar ese efecto. Y ahí esa respuesta pues no conlleva a ningún beneficio de exención de responsabilidad porque el efecto mismo se sanciona. Tenemos un panorama normativo muy amplio y ahí pues traté de resumirles todas las normas de libre competencia que tenemos en Colombia y pues Felipe lo mencionaba, la ley 155 del 59 en Colombia se expidió, pero en el año 91, con la expedición de la Constitución, hablamos del artículo 333, que dice que la libre competencia es un derecho. Eso es lo primero que hay que resaltar, pero supone responsabilidades. Y el mandato al Estado es que se impida o se obstruya la libertad económica y que se evite y se controle cualquier abuso que las personas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La colusión está tipificada como una práctica restrictiva en el decreto 2153 del 92, que se expidió como parte de las funciones que se le dieron al presidente de la República para reglamentar la Constitución del 91 y pues a partir de ahí hemos visto un sinnúmero de normas, la última siendo la ley 2195. Entonces, les comentaba que las prácticas comerciales restrictivas en general, todas se consideran de objeto ilícito y nuevamente se sancionan no solamente las que se hacen sin culpa o sin intención, sino cuando aquellas tienen el efecto igual, tienen una sanción. Cuando hablamos de prácticas restrictivas de la competencia, podemos tener acuerdos que se celebran entre dos o más empresas o dos o más agentes del mercado, sin importar la forma jurídica. Y ahí es donde muchas veces vemos que los agentes que están incumpliendo la norma consideran que si no hay un acuerdo escrito y que si no hay unas formalidades, están exentos de responsabilidad, lo cual es contrario completamente a la realidad. De hecho, el intercambio de información sensible y comercialmente sensible que tenga que ver con precios, con conductas, con proyecciones de negocios, se ha considerado casi como una conducta ya
que de por sí es muy difícil desvirtuar su carácter ilegal. Los actos son actos unilaterales y el abuso de posición de dominio son actos unilaterales que ejerce una empresa que tiene una posición de mercado importante. Pero para estos efectos estamos hablando de los acuerdos como lo hemos visto que está tipificado dentro de la normatividad. La ley 2195 efectivamente incrementó el valor de las sanciones y hoy en día se puede escoger entre el 20% del valor de los ingresos o el patrimonio de las partes involucradas, 100.000 salarios mínimos, que hoy son 100.000 millones de pesos, pero eso va ajustándose con el salario mínimo, el 30% del valor de la utilidad o el 30% del valor del contrato estatal, lo cual es relevante para la conversación que estamos teniendo en este foro. Esto es para los agentes del mercado. Y estos agentes del mercado pueden ser personas jurídicas o pueden ser personas naturales. Y recientemente la superintendencia ha venido poniendo los topes de las personas que bajo la 1340 se reservaban a las empresas, se las ha venido poniendo a las personas naturales porque las considera facilitadoras y considera que se pueden calificar como agentes dentro del mercado. Y eso lo ratificó la ley que se expidió a comienzos del año 2022. Adicionalmente, las personas naturales que actúen como facilitadoras dentro de la organización, y allí les pongo la lista, que son los administradores, los miembros de junta directiva, los empleados, pero incluso los asesores, pueden ser sancionados con sanciones pecuniarias de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto se actualiza con el valor del salario. Y una norma importante que trae la 1340 es que la empresa no puede pagar de ninguna manera el valor de la sanción porque eso acarrea nuevas investigaciones. Ese pago de las sanciones de las personas naturales es una conducta ilegal y está proscrita, y la superintendencia lo que hace es que pide declaraciones de renta y busca establecer cómo fue que la persona efectivamente obtuvo los recursos para pagar la sanción. Dentro de la tasación de la sanción también buscan revisar declaraciones de renta porque, y esto sí viene de la jurisprudencia, no se trata de que las sanciones sean de ningún modo que vayan a alterar el patrimonio de la compañía. Adicionalmente, dentro del tema de competencia y prevención de lavado, hay una norma que es importante y es que en materia de competencia desleal existe la posibilidad de que un agente del mercado sea demandado por obtener una ventaja competitiva significativa adquirida frente a competidores mediante la infracción de una norma jurídica. Ya hemos visto que cuando yo estoy lavando activos y cuando estoy en colusión en licitaciones, siendo la colusión uno de los delitos fuente del lavado de activos, estoy violando una norma y por ende cualquier ventaja competitiva, pecuniaria y de ingresos que yo reciba podría dar lugar a que terceros competidores o no me demanden para obtener el resarcimiento de los perjuicios. No conocemos o yo no conozco el caso que se haya dado, pero la posibilidad jurídica está ahí, en donde no solamente podrían obtenerse sanciones de la Superintendencia de Sociedades por lavado de activos, las sanciones penales pues, de la Fiscalía, inclusive las de parte civil, las sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, sino que adicionalmente podría haber demandas de perjuicios por competencia desleal. Felipe mencionó ya algunos casos, aquí está el de Cardique, no me voy a detener en esto. Está también el de FSG, Transportes Especiales, donde el señor Fernando Suárez González obtuvo información privilegiada de parte de funcionarios vinculados directa o indirectamente a la Central de Inversiones CISA, que estaba encargada de hacer las subastas y coordinó la participación en los diferentes procesos de subasta. La sanción, ya les digo cuánto fue la sanción para FSG, fue una sanción de mucho dinero.
A Fernando Suárez le pusieron 366.000 salarios, pero hubo sanciones por colusión en licitaciones y hubo sanciones por la norma general de competencia que la superintendencia puede imponer bajo diferentes condiciones de infracción. Entonces, por la colusión en licitaciones públicas a transportes especiales le impusieron 1.312 millones de pesos. H de logística 97 millones de pesos. Bueno, no me voy a detener, en total fueron 3.808 millones de pesos por este cartel y por esta corrupción. Asoproval, pues también ya vemos que ahí están las sanciones de Asoproval por el PAE. Y ahí al PAE o dentro del PAE ha habido 2 investigaciones, inclusive en una, esta es la de los refrigerios escolares que nos mencionaba Felipe, pero también se sancionó otra adicionalmente en donde se demostró que a raíz del cartel se había incrementado el 42% el precio de la compra de frutas y de alimentos, es decir, con el erario público terminaron pagando 42% más de lo que han debido pagar por este cartel de contratación. Otra reciente es la de AESNAR, que es la AESNAR logró afectar las negociaciones que se realizaban entre el S de Nariño y las EPS, impidiendo que se obtuvieran ventajas propias de la libre competencia, como mejorar las condiciones en términos de precio y calidad para la prestación de los servicios a los afiliados a las EPS en Nariño. Entonces, ahí lo que se hizo es a través de esta Asociación de Empresas Sociales del Estado, evitar que cada una de las EPS pudiera tener procesos competitivos adecuados e impuso pues unas sanciones por esto, porque AESNAR lo que hizo fue que neutralizó completamente el proceso competitivo. Y estas 5, Alcalá, Espinosa y otros a quienes les impusieron sanciones de 956.000 millones de pesos en total. Entonces, eso pues es el resumen muy abuelo de pájaro, pero para comentarles que las estadísticas sí están dándonos la pauta de que un programa de cumplimiento integral, no solamente basado en prevención, no solamente basado en normas anticorrupción, ni en protección de datos, ni en antimonopolio, sino en una gestión integral de la función de cumplimiento, tiende a ser mucho más efectiva, tiene que venir desde la cabeza. Veíamos que no basta tener políticas escritas, sino que el liderazgo de la empresa es la que imprime el ritmo dentro de la organización. Y como conclusión, pues que si no se acude a la tecnología en este momento con herramientas de inteligencia artificial y otros programas que están ayudando a las multinacionales en general a tratar de intervenir antes de que ellas mismas empiecen a sufrir los perjuicios, porque además lo que se ha demostrado es que la empresa sufre los perjuicios al interior porque está sufriendo un desmedro patrimonial por una mala gestión al interior, y además es la que tiene que llevar la responsabilidad del pago de las sanciones y del daño patrimonial que esto conlleva. Entonces, eso era lo que quería venir a contarles, y pues agradezco nuevamente a las Naciones Unidas y a este foro, y agradezco a todos ustedes por la atención. Muchas gracias.